Bienvenidos al programa XLV Chica de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y vamos a pasar directamente a presentarnos todos los que estamos en la mesa. Mi nombre es Ibert Cruz y junto conmigo están JJ. Hola. Josué Ayuso. ¿Cómo están? Lenin Gutiérrez. Hola, amigos. César Cárdenas. ¿Qué tal? Aarón. Hola, hola. Alex Aguad. Hello. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: hola. Ah, no, esa no era la primera pregunta, espérame. Adiós. Ahí está. Dice: recientemente me uní a una red de mercadeo que puede permitirme prosperar económicamente. ¿Está mal aprovechar ese tipo de oportunidades? ¿Cómo ven? A colores. ¿Está mal? Bueno, ¿qué es una red? Una red de mercadeo, ¿quién sabe qué será una red de mercadeo? Suena a pirámides y ese tipo Exacto. de cosas, ¿no? Sí, hay que tener, más bien hay que preguntarse si es prudente, ¿no? O sea, creo que en cuestiones económicas, ya hemos hablado algunas veces al respecto, nuestras decisiones tienen que ser no solo piadosas, sino sabias también, ¿no? Entonces, no creo que sea pecado hacer negocio con la intención de prosperar. Está bien, mientras tu intención no sea hacerte rico. La Biblia lo deja muy claro, ¿no? Los que quieren enriquecerse. Si quieres enriquecerte, callejón sin salida, bye, ¿no? Caen en tentación y lazo. Tentación y lazo. Pero eso de redes, no sé, habría que asegurarse que a lo que esta persona está entrando no sea un sistema piramidal en el que muchos benefician a algunos poquitos, ¿no? Y terminas siendo, ¿cómo decirlo? Estás estafando a alguien. Exacto, terminas siendo estafado o estafando a otros. Hay que tener cuidado con eso nada más. Sí, un creyente participando de una estafa no es consecuente. Está fatal. Está fatal. También a lo mejor solo ver qué es lo que se va a vender. Obviamente que yo creo que se presupone que va a ser algo legal. Algo legal. Pero si sería una red de mercadeo Café, por ejemplo. Muy buena esa. Que además eso ni es café. Pero es legal. Pero es legal. Pero por ejemplo, no sé si fuera piratería. A lo mejor solo verificar que sea legal, aunque no sea café. No, bueno. Piratería legal. También habría que ver si uno se está uniendo en un yugo, ¿no? Con un grupo de personas, ¿no? Que pues tienen otro tipo, un propósito distinto. Uh-huh. Tienen ese propósito de enriquecerse. Entonces, a la hora de hacer un yugo, pues te van a llevar entre pues ahí sus decisiones y todo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Exacto, pueden ellos no querer pagar impuestos, no querer hacer cosas que tú sabes que tienes que hacer y va a haber un conflicto. Uh-huh. Yo creo que para resumir un poco lo que acabamos de decir, buscar prosperar está bien. Querer enriquecerse, la Biblia nos lo advierte claramente. Y mientras el trabajo sea honroso, sea legal, pues está bien, ¿no? Aunque sea café. Pero creo que no se trataba de café, creo que era tamal, ¿no? No, pero exacto. Que sí está mal. Sí está mal. Bueno, en ese caso está bien. Si está mal, está bien. Sobre todo si es guajolota. Bueno, es si te ayuda, pues hazlo. Exacto. Si no te ayuda, mejor no. Porque si es tu tlayuda idónea, pues todavía mejor. Eso quiere decir que no estás en yugo desigual. Suponemos. A menos que sean los zapatos de desigual. Está bien. Ok, regresemos al planeta Tierra. Dice otra pregunta. ¿Podrían hablar acerca de las diferencias y similitudes entre cristianos bautistas, evangélicos, presbiterianos y pros y contras desde el punto de vista semilloso? Dice que ha escuchado hablar acerca de esto, pero que no sabe bien a qué se refieren. ¿Cuál será la diferencia entre bautistas, presbiterianos, carismáticos, pentecostales? Pues el más interdenominacional de los que estamos aquí es mi querido Alexandra. A ver, ustedes, yo nací en Semilla. César también. Yo no. ¿Naciste en Semilla? No, yo no nací en Oaxaca. Yo no nací.
No, en Semillota. No, en otra iglesia, sí. Ok. Sí. ¿Qué denominación? Pentecostés. Ok. JJ. Básicamente es Semilla. Sí. Bueno, tú tienes toda una experiencia aparte que exacto. algún día la platicaremos. Aaron. Yo no nací en Semilla, pero inmediatamente me cambié a Semilla y entonces crecí en Semilla. Okay. Y creciste mucho, bro. Una semilla próspera. Para que no lo sepan, Algunos al Aaron mide como 130. 3 metros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Ay, a mí no Hablemos de- me preguntas dónde nací yo, bro. Lenin. Está No, bien. sí. No importa. Dije Yo al no principio. importo, bro. Lo dije al principio, ¿no? ¿No? Ah, está bien. Bueno, Lenin no nació en Semilla, evidentemente. No. Tiene toda una historia también pente, ¿no? Sí, también. Entonces, hablemos del grupo pentecostal. Pentecostales, ¿cuáles serían las características? Lenin, Josué, ustedes que han estado ahí. Pues hay un énfasis muy grande en tener experiencias sobrenaturales con las manifestaciones del Espíritu Santo y dones, profecía y básicamente, pues esos movimientos pentecostales buscan esas experiencias como la máxima, ¿cómo decirlo? Prueba de la salud de la iglesia, ¿no? Se entiende que una iglesia sana es una iglesia que tiene de manera constante experiencias sobrenaturales con profecía, dones espirituales, liberación demoníaca, Hablar en lengua. hablar en lenguas. ¿Cómo sería más o menos una reunión de una iglesia pentecostal? O sea, ¿cómo describen así rápidamente cómo sería? No sé cómo sea en otras partes Varía, ¿no? del país, pero Varía. veo que hay como una cierta similitud. De entrada, poco énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Ujú. Se tiene la noción de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, en base a eso se tiene esta idea de que está bien leer la Biblia, pero deja que el Señor hable, deja que el espíritu se mueva, deja que el espíritu dirija la reunión, etcétera, etcétera. Entonces hay muy poco énfasis en la enseñanza. Los tiempos de alabanza son muy prolongados, estamos hablando de una hora y media. Hay panderos, banderas. Sí. Hay mucho desorden en ese sentido, ¿no? Porque en realidad no hay alguien dirigiendo, sino el espíritu, ¿no? Ajá. Y entonces, de pronto, durante esos tiempos, se da lugar a que cualquier persona, al menos eso era en la congregación donde yo estaba, cualquier persona de pronto puede levantar la voz y dirigir un mensaje de parte de Dios, ¿no? Sí. Hay situaciones chistosas como que en esas manifestaciones que van manejando del espíritu, pues de repente pasan y le tocan los pies a alguien y entonces está incendiado por el fuego del espíritu y se ponen a brincar, otros les da risa santa, otros están hable y hable, según esto en lenguas. A Santa siempre le da risa. Así tú te traes el espíritu. Cosas así suceden. Ok. Pero existen iglesias de esta denominación, digamos, sanas, pues, que le están predicando el evangelio, que la gente es verdaderamente salva, o estamos hablando de una secta peligrosa. ¿Qué es lo que piensan? Yo supongo que depende de cada congregación, ¿no? Mucho del pastor, también. La iglesia en donde yo estaba empezó bien bonito. O sea, aunque había un claro énfasis en estas cosas, se predicaba el evangelio. Yo creo que en un principio crecí en esa iglesia, o sea, fui nutrido. La comunión con los hermanos era bien bella. Había un buen testimonio de parte de las personas más involucradas en el ministerio. O sea, la iglesia creció mucho, de hecho, en un principio. No sabría decirte qué pasó después, pero de hecho fue parte de las razones por las que al final yo decidí salir de esa congregación. Pero al final había y es muy triste decirlo, pero sí había un énfasis muy grande en los recursos económicos. Y tiene un ratito ya el fenómeno del pentecostalismo, ¿no? Unos 200 años. Y el movimiento del día de hoy se le conoce como el neopentecostalismo, ¿no? Que es básicamente una diversidad, una red de iglesias distintas, pero manteniendo como estas
prioridades, como decía Lenin, como decía Josué. Okay. Ahora, yo pienso que uno de los peligros más grandes, al menos en esta iglesia, mirando hacia atrás, el pastor, aunque tenía un equipo de liderazgo, pues en realidad estaba solo, en el sentido de que no le rendía cuentas, creo yo, a nadie, ¿no? Y por otro lado, quienes estaban alrededor de él, pues no cuidaban tampoco de su pastor tanto, ¿no? Entonces, pienso que más que el asunto doctrinal, ¿no? Lo que le hizo más daño a la iglesia en este caso fue un descuido. Un descuido de liderazgo, un descuido del pastor. Y claro, pues, eso no tiene que ver con que sea pentecostal. Que eso no tiene que ver con eso, exactamente. Eso. No, que cuando hables te pegues al micro, porque si no, no. Estás muy pendejo. Entonces, más o menos eso sería una iglesia. ¿Carismático es lo mismo que pentecostal? No necesariamente, aunque... Bueno, porque hay un movimiento... Del mismo modo en el sentido contrario. Exacto, hay un movimiento carismático. Andamos como carismáticos y pentecostales nosotros. Exacto, dentro del catolicismo. Pero sí podrías decir que carismático identifica a aquel que enfatiza los dones del Espíritu, por esto de los dones, la carisma. El carisma, ok. Entonces vamos con los, diría yo, el polo opuesto, que serían los bautistas, ¿no? Un poco, en cierto sentido, es el otro lado de la gama. ¿Cuál sería la característica de los bautistas? ¿Tú estuviste en una iglesia bautista, Alex, o no? Bueno, yo no nací en una iglesia bautista, pero tengo amistad con varias personas que pertenecen a una iglesia bautista. Yo podría decir que tienen un gran énfasis en la estructura, ¿no? de la iglesia, el liderazgo, y en la enseñanza de la palabra. Sería lo que yo veo. Incluso podría antes la enseñanza que la estructura, pero hay mucha estructura, hay mucho orden en cuanto a los ancianos en la iglesia, en cuanto al gobierno de la iglesia. Es ahí, o no sé si pues van de traje. En algunas iglesias, No es que hay iglesias bautistas, por ejemplo, las iglesias bautistas en Estados Unidos del sur son mucho más fundamentalistas, quizás no es la palabra correcta para describirles, más conservadores. Pero Y también hay iglesias pentecostales que van de traje y saco y corbata y vestido, ¿no? hay diversidad, hay iglesias bautistas que no utilizan ciertos instrumentos musicales y hay otras iglesias bautistas un poco más libres en ese aspecto, pero en todas hay por lo menos hasta donde yo he percibido, tienen un gran énfasis en la enseñanza expositiva y en la estructura de la iglesia. De hecho, muchos de los pastores conocidos realmente son, el día de hoy, sus comentarios y todo vienen de la iglesia bautista. MacArthur, por ejemplo. Que por ser expositiva la enseñanza no necesariamente es verso a verso. O sea, puede ser utópico, pero expositivo hablamos de que el mensaje proviene de la palabra y no es que tienes un mensaje y lo quieres justificar con la palabra, ¿no? Es una gran escuela de enseñanza de la iglesia bautista. Spurgeon era mucha literatura bautista. Bien... ya lo dijiste. Sí. ¿Cómo sería una reunión típica de una iglesia bautista? Me parece que tienen escuela dominical, ¿no? Distinta de la reunión general, ¿no? Van las personas a su curso antes de la reunión y luego tienen el culto o el servicio, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, platícanos un poco, Alex. Bueno, en las iglesias que yo he ido, ¿no? Los cuales les mando un saludo a la iglesia de Ibirec, son buenos amigos. Para mí y para Semilla también estiman mucho a Semilla, y lo que yo he estado ahí he visto una enseñanza sana y ordenada. Pues en la iglesia hay, digamos, una escuela dominical, pero también a la hora del culto, que puede ser que haya 2 cultos, dependiendo de la iglesia, en la mañana y en la tarde. Hay un tiempo de alabanza, digamos. Aunque la alabanza es... himnal, por decirlo así. Okay. Hay himnos, ¿no? Aunque no necesariamente hay un tiempo de alabanza, sino hay un himno, digamos. Imagínate una especie de panfleto con un orden, ¿no? Cronológico. Entonces, primero empezamos con un himno, luego empezamos con el saludo a los miembros de la iglesia, luego hay un tiempo de ofrenda, luego hay otra alabanza, luego hay anuncios, luego hay un himno más y luego está el mensaje. Por decirlo así. Puede cambiar dependiendo qué tipo de reunión es, si es de jóvenes o es de mujeres, o la iglesia. Pero hay, digamos, toda una estructura. Y hay una despedida al final del pastor, un himno final, ¿no? Qué bonito. Sí, muy, muy. Yo diría,
los bautistas en general, pues, igual entre los pentecostales y los bautistas hay una gran gama, ¿no? O sea, no podemos decir todos son así, pero en general, digamos, un bautista es más, las reuniones son, una vez fui a dar un curso a una iglesia pentecostal y el pastor me decía, pues nosotros, pues ¿cómo decirlo? Pues sí, somos ruidosos. Y él definía así, ¿no? La iglesia, somos ruidosos, ¿no? En ese, digamos, tomando esa analogía, los pentecostales son ruidosos y los bautistas son, digamos, un poquito más tranquilos, más calladitos, no brincan, no saltan, ¿no? Claro, son más sobrios, digamos. No se caen. Sí, sí, depende. A mí, bueno, en la iglesia en la que les platicaba que nací, es pentecostés o pentecostal. Yo no estuve mucho tiempo, pero eran más tranquilos. Ajá. Entonces era como un poco diferente, ¿no? Y Exacto. pero Hay una gama, ¿no? Sí, había una diferencia ahí. Por ejemplo, en esta iglesia a la que yo fui, que era pentecostal, Enseñaban la había palabra ahí. o sea, yo fui a dar un curso de método inductivo a la iglesia, ¿no? Para que la iglesia esté permaneciendo en la palabra. Y los bautistas tienen toda una historia ya en cuanto a su denominación, tienen una gran influencia de los puritanos. Básicamente en Inglaterra, cuando estuvo este conflicto, ¿no? Algunos separatistas huyeron a Holanda, a Ámsterdam, y algunos de ellos partieron hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Los peregrinos, y algunos regresaron nuevamente a Inglaterra, y de ahí se funda la primera iglesia bautista. Entonces, tienen todo un trasfondo puritano en Inglaterra, y grandes hombres, John Bunyan, Carlos Spurgeon, tienen, digamos, ¿no? Un sistema doctrinal muy claro, muy definido, ¿no? O sea, esto es lo que creen las iglesias bautistas, muy definido. Hay iglesias bautistas independientes y hay iglesias bautistas que tienen toda una convención en la que se distribuye el liderazgo, se organiza a los pastores en las distintas iglesias bautistas. Ok. Vamos con los presbiterianos. ¿Qué onda con los presbiterianos? Bueno, la idea de presbiteriano tiene que ver, uno, con la forma de gobierno. Hay un presbiterio del grupo de ancianos de la iglesia, y con la doctrina. O sea, uno puede ser bautista, tener una forma de gobierno distinta, y ser calvinista, digamos. Ajá. O bautista particular, se les llaman a los calvinistas. Los bautistas generales son arminianos. Pero una iglesia presbiteriana es presbiteriana en cuanto a su gobierno y calvinista en cuanto a su doctrina. No podría haber una presbiteriana arminiana. Que yo conozca no existe. Es extraño. Sería muy raro. Entonces sí, por eso. Y cuando hablamos de forma de gobierno presbiteriano, ¿qué quiere decir? ¿Y cuál es la diferencia entre una iglesia presbiteriana y otra que no es presbiteriana? Por ejemplo, la congregacionalista, la congregación elige el liderazgo. Vota. ¿No? La episcopal es un pastor dirigiendo toda la iglesia. El presbiterio es un grupo de ancianos junto con un pastor principal, usualmente, pero hay un grupo de ancianos que dirigen la iglesia. Presbítero en griego es anciano, ¿no? Anciano. Y episcopo es obispo o supervisor, ¿no? Aunque puede haber ligeras variaciones entre iglesia e iglesia, pero regularmente esa es la diferencia principal. Y también tiene una gran historia de la Reforma, básicamente de Calvino. Surgen estas iglesias, y en Escocia tuvieron una gran presencia los presbiterianos. Por ejemplo, la iglesia de Inglaterra es calvinista en su doctrina, pero es episcopal en su gobierno, la iglesia anglicana. Son ejemplos. ¿Alguna otra denominación que recuerden? Metodistas. Los metodistas. Los metodistas fundados por John Wesley. Ajá. Ellos son arminianos en cuanto a su doctrina. Y hay iglesia metodista pentecostal, por ejemplo, cuando en Chile. hablamos de arminiano, igual, como que aclaremos un poquito cuál es la diferencia entre calvinista y arminiano. Son doctrinas de salvación, ¿no? Si los presbiterianos tienen 5 puntos y los calvinistas tienen 5 puntos y los arminianos tienen 5 puntos en cuanto a la salvación. La gran diferencia tiene que ver con si estás predestinado a la salvación o tú eliges la salvación, y si pierdes la salvación o la salvación no se pierde. Serían como a grandes rasgos. ¿No? Grandes rasgos. Y bueno, decías, los metodistas son arminianos. Arminianos fundados por John Wesley por ahí de 1700. Y tienen gran fuerza en Inglaterra, aunque en Inglaterra la iglesia oficial es la anglicana. En Latinoamérica hay mucho metodista. La iglesia de Chile
tuvo su iglesia metodista, y una vertiente que es la iglesia metodista pentecostal, ¿no? Y el gran énfasis de la iglesia metodista es la perfección en el Espíritu Santo. Se puede alcanzar la perfección de la vida cristiana al recibir al Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y sus reuniones son súper rígidas en cuanto a horarios, ¿no? Tienes Muy tantas canciones, tiene que durar tanto, exacto, todo. De ahí viene el nombre metodista. Que es un método. Ajá. Aunque no hago justicia a todo lo que es el presbiterianismo, metodismo, en pocas palabras. Pero en México hay una iglesia metodista importante, Gante, que por cierto es muy elegante. Pero está ahí en el centro, lo puedes visitar si quieres. Ajá. Sí, tiene años, 120 años. En Veracruz creo que la primera iglesia, me parece, no sé si estoy mintiendo, pero fue presbiteriana. La primera iglesia en llegar a Veracruz, por ejemplo. Wow. Ok. ¿Alguna otra denominación que recuerden? ¿Y nosotros? Ahorita hablamos que nos de queremos tanto. Los luteranos, ¿qué onda con los luteranos? Los luteranos. Pues sí, básicamente siguen la misma corriente que Martín Lutero. Solo lo que pasa es que, digámoslo así, los luteranos, espero no decirlo raro, pero digamos que con Calvino y Zwinglio se hizo una reforma de la reforma, por decirlo así. Y los luteranos, pues, mantienen esta primera etapa de la reforma con Martín Lutero. Que no sé si está bien decirlo, es digamos un poquito más católica en cierto sentido. Sí, digamos que la iglesia reformada de Calvino fue un paso más adelante en la reforma, en la que no solamente se ajustó a la doctrina de la justificación, sino cualquier otra liturgia que no fuera bíblica se eliminó. En el luteranismo no. En el luteranismo solo se ajustó la doctrina de la salvación, la justificación por fe. Soterología, ¿no? Pero se pudo practicar otras liturgias que no necesariamente están condenadas. Más de tradición, ¿no? Digamos. De tradición, exactamente. Ok. ¿Se les ocurre alguna otra denominación más que...? Interdenominacional, decía Josué. Los interdenominacionales, supongo que... Yo he escuchado, pero no. Pues entiendo que se supone que no tienen una denominación. Y hay otros que son los no denominacionales, ¿no? Denominacional. Una cosa así. Hay cuáqueros, no. Los cuáqueros son, no sé si todavía tienen presencia. Son medio pentecostales, ¿no? Porque se les llamaba cuáqueros por este éxtasis al que llegaban en sus reuniones con la llegada del Espíritu Santo a las reuniones, como que temblaban cuáquer y por su cereal también. No, exacto, se parecían a los de la caja. No, es al revés. El de la caja es un típico cuáquero, ¿no? Que en sus reuniones alcanzaban un éxtasis, un clímax y temblaban, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, y por eso como se les empezó a decir los cuáqueros, ¿no? Los menonitas. Los menonitas. Vienen de Menosímons, que esa es, digamos, Todos menos Simons. Exacto. Que básicamente, bueno, digámoslo así, que surgió otro movimiento en la Reforma que fue condenado por muchos reformadores, que son los anabaptistas. Básicamente en Suiza surgió un grupo de hermanos que le dicen a Ulrico Zwinglio, en su reforma en Zúrich: oye, pues si no vamos a hacer nada de lo que no venga en la Biblia, ¿por qué practicamos la Eucaristía de esta manera y por qué bautizamos niños? Y básicamente lo que dijo Ulrico Zwinglio fue: yo digo lo que se reforma, pero el Estado es el que dice cuándo se reforma. Entonces, algún grupo de hermanos se juntó no recuerdo el nombre de la persona, pero se juntó a... ¿Cómo es posible, Alex? Dios mío. ¿Qué te pasa? Nos has decepcionado. Pero Este se programa juntan está incompleto. Exacto, se juntan a tener un pequeño estudio bíblico y llegan a la conclusión de que el bautismo de infantes no es bíblico, y empiezan a bautizarse como adultos, y de ahí surgen los hermanos suizos. Y esa misma noche el Zúrich, el Estado los corre, y bueno, hubo ahí una masacre en una ciudad llamada Münster, donde unas anabaptistas se volvieron un poquito locos y decían que el reino de Dios ya se había establecido en la tierra, el reino de David, y pues fue terrible, y de ahí como que tuvieron mala fama los anabaptistas, se les persiguió oficialmente como herejes. Y entonces Menosímons
que era un sacerdote, no era cristiano, pero venía su supervisor a revisar su labor, así que se puso a estudiar la Biblia y se convirtió y se unió a los anabaptistas, y él rescató 2 cosas de los anabaptistas, de la doctrina. 1, se bautiza a un adulto, y 2, no se le debe imponer a través del Estado la religión a nadie. Y de ahí surgen los menonitas, que han llegado a distintas partes del mundo, ¿no? Y que una de las características que tienen es que viven, digamos, alejados del resto de la sociedad, ¿no? En su propia sociedad, en muchos sentidos, con tecnología no moderna, ¿no? Digamos que hay 2 tipos de menonitas, unos que totalmente son... Y otros menos nitas. Unos menos nitas. Exacto. Unos son muy nitas y otros menos nitas. Unos son más sectarios, digámoslo así, y están apartados totalmente. Y hay otros que simplemente viven en sus tierras, pero usan la tecnología moderna. Ya, solo son más conservadores en su vestido. Son muy productivos. Y sus quesos son muy ricos. Y por eso se llaman así, es decir, los hermanos suizos son con queso. Ahora, dentro de esta pregunta, los adventistas, los testigos de Jehová, No abras esa puerta, hermano. todos esos entran dentro de denominaciones cristianas o no? Yo digo que no. Ni adventistas, ni testigos. Testigos de Jehová me parece que es claramente no. Es un rotundo no. Pero adventistas sí, en muchos casos la gente se confunde, ¿no? Y piensa que es una denominación, pero realmente los adventistas también tienen un tema en cuanto a la deidad de Jesucristo. Mormones también. Salvación. Que esa sería una característica de todas estas que dijimos. Claro. Sí. Que te pegues. Ajá. Ya duele. No, me dolió. También me dolió lo que me dijo. Consideran la salvación, fe más obras, ¿no? Como junto. Lo que decía César es que las otras, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, todos consideran a Jesucristo como Dios. O sea, ese tema está central, ¿no? Jesucristo es Dios y la salvación por fe, ¿no? Sí, y que es una diversidad saludable. O sea, aún en el primero y segundo siglo había cierta diversidad saludable entre incluso los hermanos, ¿no? en la Biblia podemos encontrar una diferencia entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, donde muy estaba, marcada, ¿no? por cierto. Donde estaba Pablo. Es distinta. Claro, aunque algunas iglesias tienen mala doctrina, no necesariamente son una secta, ¿no? Y G12. Sectario totalmente. De hecho, la iglesia en la que yo nací, cuando yo decidí salirme fue precisamente porque decidió unirse al movimiento de G12. Aunque no todos los que tienen su G12 es cierto, no todos son sectas. Pero en sí la raíz del movimiento es totalmente sectario. Bueno, no se me ocurre alguna otra denominación, pero... ¿Los Jedis no se puede incluir? Semilla, ¿qué es? ¿En Semilla qué somos? Mormones. Somos, Yo os digo que somos frutos del movimiento del evangelicalismo que surge con Billy Graham y F.H. Henry, aunque no tenemos una denominación, sino solo somos un compañerismo cristiano. ¿Qué es el evangelicalismo? Tratar de alcanzar al mundo moderno, pero respetando los fundamentos bíblicos, ¿no? Siendo relevantes al día de hoy, a la época, pero sin socavar la autoridad de la Biblia. ¿Quiénes eran Eva y Angélica? Una cantante, nosotros creo que en Semilla tenemos ciertos tintes de pentecostalismo en la alabanza, es decir, tenemos diversidad de instrumentos, creemos en los dones del Espíritu, pero no, por otro lado somos bautistas en el sentido que las reuniones están bastante ordenadas, no hay digamos interrupciones al mensaje. Incluso hay luego quienes hasta llevan corbata para dar anuncios y cosas así. Ese es el caso de Lenin, es el único. Pues bueno, Pero recuerda su origen. La forma de gobierno. Recuerda su origen. Entre comillas. la forma de gobierno en Semilla es, ¿qué diríamos? Tenemos un pastor que es como episcopal en ese sentido, tenemos un pastor, y hay un grupo de ancianos alrededor que están para apoyar al pastor, ¿no? Creemos que, aunque hay varias semillas, creemos en una relación, pero no en una dependencia.
nuestra Semilla Santa Mónica no depende de Semilla San Antonio o ninguna de esas. Creemos que si Dios dirige, Dios va a proveer y Dios va a sostener la obra. Ok, ¿algo más que decir al respecto? Yo tengo una pregunta. A ver. Este pollo, ¿por qué lo necesitamos tanto? En todo momento necesitamos apoyo. Para todo, en la policía, en los incendios. Hasta ahorita dijiste que somos de apoyo. ¿Y ese pollo es anciano en la iglesia también? Somos de apoyo por eso, porque usamos mucho a este pollo. Exacto. Un saludo al pollo, por cierto. Ok, bueno, pues vamos a pasar a despedirnos. Yo creo que simplemente podemos decir que en la iglesia en la que Dios te ha puesto, es la iglesia en la que tienes que estar. Y no estás puesto para juzgar, para comparar, sino Dios te puso ahí, pon tus dones al servicio de esa iglesia y que Dios sea glorificado en eso. Pues vamos a despedirnos, César Cárdenas. Hasta luego. Lenin Gutiérrez. Bye, bye. Josué Ayuso. Que estén bien. Bye. JJ. Hasta luego. Aarón. Nos vemos. Alex Aguad. Hasta luego, familia. Mi nombre es Ibert Cruz y pues nos vemos en una próxima oportunidad con nuevas preguntas. Que Dios los bendiga. Sayonara. Adiós.